8:34 y ya está con nosotros Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos en Noticias 7. Muy buenos días. Muy buenos días, ministro. Vamos a empezar con los temas que están muy pendientes la gente y es sobre todo el subsidio a los combustibles. ¿Qué ha pasado después de las mesas de diálogo con las organizaciones de civiles, también las organizaciones indígenas? ¿Cómo ha quedado este proceso? ¿Ya hay este mecanismo? ¿Ya está más claro cómo se va a aplicar este mecanismo de subsidios a los combustibles? Bueno, ustedes saben, y todos los ecuatorianos sabemos, que luego de que se cerraron los acuerdos en las mesas de diálogo, se implementó en el mes siguiente una mesa de coordinación. Esta mesa de coordinación no solamente tiene o está encima de todos los 218 acuerdos, también de este acuerdo o de los 4 acuerdos que salieron de la mesa de focalización de combustibles. Se ha armado una hoja de ruta entre muchas instituciones del Estado, porque no solamente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para el mes de septiembre, octubre, se tiene ya finalizado, según lo que tenemos ahora en la mesa de coordinación, poder implementar el plan piloto, ¿no? Ahora en este mes de febrero y marzo, se tendrían que terminar los términos de referencia para poder nosotros contratar este sistema inteligente. Pero previo a esto hay pasos, ¿no? Afinar estos criterios de exclusión que fueron discutidos durante las mesas de diálogo, ¿no? Formalizar vehículos que no están matriculados, que también fue una de las cosas que salió en conjunto y uno de los acuerdos con el sector indígena, ¿no? Pero yo quiero hacer aquí una reflexión y dar ciertos datos a los ecuatorianos. A mí me preocupó mucho, semanas anteriores, en una entrevista del señor Leonidas Giza con Ecuavisa, me parece, y yo creo que estuve ahí como entrevistado luego de él. Y él mencionó algo que me preocupó muchísimo, y es el hecho de que dijo de que solamente en el sector camaronero y atunero existía una oportunidad de $1.200 millones de subsidio. Y eso es errado. Y quiero decirlo nuevamente a los ecuatorianos. No podemos nosotros tener ese tipo de ligerezas y decir abiertamente de que un sector recibe un subsidio de $1.200 millones cuando no lo recibe. ¿Cuánto ¿Okay? es? Le voy a dar el dato exacto, solamente para que tengan una comparación. En el año 2021, el subsidio total fue de 2.190 millones. 2021, 2.190 millones, de los cuales el sector atunero y camaronero, el camaronero representó 84 millones y el sector atunero 38 millones. ¿Okay? Este año, 2022, el año que cerró, ciertamente los precios de los combustibles subieron a nivel global, por todas estas razones exógenas, ¿no? De 2.190 millones de dólares del subsidio total, el subsidio el año pasado, lo que todos los ecuatorianos pagamos, que esto lo pagamos nosotros, sí, fue de 4.500 millones de dólares. Esto en relación a el precio internacional de los combustibles. Quizás consumimos un poquito más, un poquito menos, pero esto es lo que nos cuesta a todos los ecuatorianos. Y si nosotros podemos ver aquí una gran barra, esta rodela aquí de color naranja, ¿sí? Ese es el 63% del subsidio y va al sector automotriz. Okay. Sector automotriz, de transporte, de carga, etcétera, que tiene otra atractiva. ¿Y en su cuadro dónde está el atunero, sí, atunero, exacto, y atunero y camaronero? Perfecto. El camaronero, 254 millones de dólares. ¿Segundo lugar? No. Y el atunero, 102 millones de dólares. Los primeros automotriz. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? El camaronero es el amarillo, ¿no? Este amarillo de aquí. No, el naranja es todo lo que tiene que ver con la parte del transporte, sí, que incluye vehículos privados, transporte público, carga pesada, etc. Ese es el grueso del subsidio. El atunero es esta barra que está aquí, de 5%. Perdón, el camaronero, 5.59%, que son 254 millones. ¿Sí puede, ministro, indicarnos claro, a la cámara para tener más claro? El camaronero, 254 millones, que representa el 5.5% del total de los subsidios. Entonces, si tú sumas los 254 millones del camaronero más los 100 millones de dólares del atunero, tienes 350 millones de dólares. Y mi pregunta es, ¿de dónde salen esos 1.200 millones de dólares que el señor Isa dice? Y lo digo abiertamente,
por un solo motivo. Va a ser imposible cumplir un acuerdo si es que está mal medido, pues. Claro. Sí, oiga, aquí hay 1.200 millones y usted no cumple. Claro, nunca voy a cumplir. Pero la CONAIE porque no existe. ¿Estas cifras tiene la CONAIE? ¿Esta información la tienen ellos también? Esta información de Fuente Petroecuador es público, está en las páginas web, o sea, yo lo he compilado nada más para efectos de mostrárselos a los ecuatorianos. Pero aquí nuevamente el problema es ese, ¿no? No podemos salir, esto es irresponsable de salir a los medios de comunicación y decir el gobierno no cumple y ahí hay una oportunidad y está beneficiando 1.200 millones de dólares a dos sectores cuando realmente es 3 o 4 veces ese valor. Y encima de todo eso, el presidente de la República ya tomó una decisión sobre el sector camaronero, es decir, sobre esos 250 millones de dólares actuó. Camaroneros que tienen sobre 30 hectáreas ya no reciben el beneficio. Ya actuó el presidente de la República. Entonces, encima de eso ha cumplido y seguimos cumpliendo como se ha cumplido con el resto de acuerdos. Y esto es muy importante que lo sepan los ecuatorianos, porque la verdad no podemos seguir mal informando, ¿no? Si nosotros tenemos mala información, queridos amigos, no vamos a poder tomar las decisiones correctas, ni en nuestras vidas, ni en temas tan delicados como estos, ¿no? Así es, ministro, pero ¿y entonces la expectativa es para cuándo ya tener estos subsidios que se apliquen? ¿2023 en algún punto? Sí, por supuesto. La hoja de ruta está para determinar los términos de referencia para poder conseguir el software o las herramientas tecnológicas que permitan la focalización, el método de cobro realmente, y la implementación está para septiembre-octubre de este año. ¿Quién lidera ahora este proceso de implementación y de coordinación? Es el Ministerio de Finanzas, ¿no? Pero es una mesa muy grande, aquí hay muchos actores de Petroecuador, la Agencia de Regulación y Control, nosotros a través de la Agencia Nacional de Tránsito en el tema relativo a la formalización de los vehículos que tienen que ser matriculados, porque uno de los puntos que nos pusimos de acuerdo con el sector indígena durante las mesas de diálogo era uno muy sencillo. La persona que tiene su vehículo matriculado podrá acceder a un subsidio, pero claro, pues tienes que tener tu vehículo matriculado, ¿no? Y ahí hay una gran oportunidad. Mucha gente no tiene el vehículo matriculado, debe muchas matrículas, hay una cuenta por cobrar muy grandes ahí. Otra cosa, determinamos también, según los análisis que hicimos, de que del parque automotor que había tanqueado en el mes de mayo del 2022, 3.4 millones de vehículos en el país, 500.000 no tenían placa. Ni siquiera los que no están matriculados, no tienen una identificación. Eso tampoco puede suceder. Entonces, ahí hay unas grandes oportunidades para las cuales hay que dar cierto tiempo y poder regularizar. Ahora, para explicarle a la gente, esto del software que usted menciona, era que se iba a implementar una tecnología en las gasolineras para saber a qué vehículos les cobran y a cuáles no. ¿De dónde vendría este Es correcto. Bueno, mira, en Latinoamérica y en la región hay alternativas, ¿no? Hay sistemas que están relacionados, por ejemplo, con una tarjeta. Hay sistemas relacionados con un tag o con un chip, así como pagas el peaje. El sistema que se elija dependerá nuevamente de los análisis que está haciendo, especialmente la Petroecuador y la Agencia Nacional de Control y Regulación, que es la encargada de comercializar. No nosotros necesariamente asistimos a las mesas, contribuimos. En esta semana, de hecho, me parece que el día de mañana miércoles vamos a tener una reunión para ya determinar estos términos de referencia y poder lanzar una licitación pública, ¿no? Una licitación pública a las mejores empresas de tecnología de este tipo en la región, claro, que nos puedan proveer del software para poder medir y poder focalizar. Acuérdate una cosa, ¿te acuerdas de que hablábamos siempre de que la focalización es eficiente si la entrega del producto es hecha eficientemente a la persona que necesita? Entonces, ahí hay una gran oportunidad, pero también podría ser un campo donde podemos fallar. Y si fallamos, no tenemos un segundo chance. Hay que hacerlo muy bien desde el principio. Ahora, mi última pregunta sobre este tema. Había analistas que mencionaban que no hay una hoja de ruta. Bueno, usted ya nos ha comentado cuál es el camino a seguir. Pero hay riesgos que este proceso pueda caerse, que la focalización no se implemente quizás por nuevas movilizaciones, en este caso que organice las organizaciones sociales o por algún tipo de presupuesto. O sea, ¿cuáles son los peligros para que no se implemente en este mismo año la focalización de subsidios? La hoja de ruta no está por mes, está por semana y por cada una de las instituciones. O sea, esto es una hoja de ruta que se sigue paso a paso y somos muy ordenados y nuestros equipos somos muy ordenados en seguir la hoja de ruta, ¿ok?
Eso en primer lugar, que quede muy claro de que existe y está por semana, con responsabilidades, con acciones concretas. Lo que pasa es que este es un tema muy complicado, no es sencillo. Fue complicado, acuérdense ustedes en la mesa de diálogo, ¿no? Yo me acuerdo, creo que pasé 180 horas, nuestra mesa fue una de las más complicadas. Sí. Y la última también, y nos pusimos de acuerdo en 4 cosas y en desacuerdo en 4, porque el tema es muy complejo. Y llegamos a analizar cómo focalizar parte de esta barra, parte de esta gran barra que representa el 63%, son vehículos privados. Y en eso comenzamos a focalizar solamente una partecita de esta barra de aquí. Hay todavía mayor oportunidad para ver en el resto del transporte, por ejemplo, privado o de carga pesada. Pero nuevamente, esto de aquí estará para el mes de septiembre, octubre. Esperamos que con gran éxito. ¿Puede caer la focalización o esto va porque va? No, esto va porque va. Ahora, la pregunta que tú hiciste sobre paralizaciones y todo eso, bueno, eso no solamente puede hacer caer un proceso de focalización que hemos acordado con el sector indígena. Eso puede generar caos en el país, que no es el momento de generar caos en el país. Pero además de eso, yo no creo que hay ninguna razón de hacerlo, porque se está cumpliendo no solamente en este, sino en todos los acuerdos, y habrán algunos que tendrán que ser redefinidos o trabajados, etcétera, o ampliados en su implementación. Pues eso no significa que el día de mañana simplemente nosotros salgamos a las calles. Ahora, como decía al principio, si seguimos mal informando a las personas, diciendo de que voy a incumplir sobre algo que es 1.200 millones de dólares cuando realmente es 300, entonces no hay forma de cumplirlo, pues mi querido amigo, ¿no? Ahora, ministro, dentro del proceso de las mesas de diálogo también se plantearon, sobre todo para el tema de los subsidios, ciertos criterios en cómo se aplique y a quienes reciben. ¿Cómo se está tomando en cuenta eso ahora en este proceso que se plantea implementar en septiembre? Se respetan esos acuerdos, ¿no es cierto? Y los criterios de exclusión, tal como lo habíamos dicho, ¿no? Y eso es parte de lo que alimenta o alimentaría esta metodología, el software con el cual se van a implementar. Eso se mantiene. Mira, nosotros como gobierno nacional cumplimos. Sí, si hay un acuerdo, y en esto que le quede claro a los ecuatorianos, ¿no? El presidente Guillermo Lasso cumple, los ministros, nosotros somos orgánicos, cumplimos, tenemos ahí una tarea que hacer y no paramos en cumplir esa tarea, ¿ok? Entonces, pero bueno, hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? Esto es un proceso largo, yo creo que es un gran inicio de todos modos, porque nos marca una pauta para poder lograr ese objetivo de que el subsidio, que debería ser temporal, llegue a la persona que lo necesite y sea eficientemente entregado. Estas son las 3 premisas que tenemos que mantener en nuestra mente. Muy bien, hemos exprimido entonces el tema de la focalización de subsidios, pero no es todo lo que hay en el país y en el tema del Ministerio de Transporte, porque las vías son importantes. Ustedes firmaron una declaración de emergencia en la zona del Reventador, porque ahí está conexión inhabilitada de cierta manera entre Napo y Sucumbíos. Ministro, ¿cómo se está trabajando para poder construir esta nueva obra que entiendo la van a empezar a hacer la próxima semana, que permitiría que la gente pueda llegar por la Amazonía, de parte norte de la Amazonía? Quisiera darte un antecedente sobre esta vía, ¿no? Porque la verdad es que ha estado cerrada por mucho tiempo. Sí. Y es verdad, es correcto, ¿no? Es peligrosa. Sí. Y además de peligrosa, ¿no? Pero el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no solamente en mi administración en los últimos 7 meses, sino en la anterior, ¿no? Bien o mal, ingresó y trabajó y declaró emergencia, movilizó maquinaria, recursos y no reparó esta vía una vez. Esta es la 4ª vez que se repara la vía ya. Hubieron tramos donde se repararon y nuevamente este fenómeno natural muy complejo que es la erosión regresiva del río Coca hizo de que la vía se vaya, no 1, 2, 3, 4 veces, ¿no? Y la zona es todavía inestable y se sigue yendo y se sigue cayendo la mesa de la vía, y los arreglos que hacemos y tratamos de solventar siempre están en riesgo de perder esta mesa de la vía y de perder la conectividad. Entonces, el año pasado, ¿qué hicimos? Primero, terminamos todo lo referente a los estudios de medio ambiente, que eran muy necesarios porque para hacer una variante de 8.9 kilómetros, el 83% de esa variante estaba en área protegida. Y mucha gente me decía, oiga, pero cuando hicieron pasaron el tubo, ¿no? No necesitaron permiso ambiental y eso sí lo hicieron para el tubo del oleoducto. Claro. Son 2 cosas diferentes. El permiso ambiental para una vía es diferente al permiso o registro ambiental que debe tener el pasar un tubo. Y les digo por qué. Porque cuando uno pone una vía, uno ya tiene acceso vehicular. Consecuentemente, uno puede hacer labores, por ejemplo, extractivas o de invasión, entre comillas,
porque tienes acceso al vehículo. Entonces es muy diferente el tema de los permisos. Ahora, el tema ambiental es un tema constitucional, Pero ni con las siquiera es lluvias- un tema de reglamento. Pero pueden construir esta obra que va a durar creo que un año también. Entre 8 y 10 meses, ¿no es cierto? Y por eso declaramos Llueve emergencia. bastante, claro. Y por eso declaramos emergencia. ¿Por qué? Porque la emergencia continúa. No se ha podido reconectar la vía. Y también la declaramos ahora porque ya contamos con, primero, los recursos por la caja fiscal. Tenemos la maquinaria, tenemos todo listo como para poder ingresar, de manera que podamos hacerlo lo antes posible. Pensamos ingresar el día miércoles 22 de febrero, miércoles ceniza. Listo, muchísimas gracias, ministro. Nos quedamos muy cortos de tiempo para poder también conversar sobre todo lo que implica el tema vial, que es tan importante en el país, pero está invitado en otra ocasión. Le agradecemos con todo gusto, por a la estar con nosotros esta mañana. Y pues continuamos también con más información, Lautaro. Pero antes el ministro nos pidió un tiempito, 30 segundos para mandar un mensaje, ministro. Por supuesto, sí. Hoy día en San Valentín, un beso, un abrazo inmenso a mi esposa bella, Diana. Nos conocimos el día de San Valentín hace 19 años atrás. Muy bien. Con ese mensaje de amor nos vamos a una pausa y volvemos con Deportes 7.